El ser humano ha sido capaz de crear ciencia, belleza y arte en su recorrido por el mundo. Cuando recordamos a genios como Einstein, Leonardo da Vinci, podemos comprender las increíbles cualidades del ser humano. Por el contrario, en todas las épocas también ha habido maldad, fanatismo, crueldad y violencia, desde las guerras de la antigüedad y los tiempos modernos hasta las torturas que alcanzaron su punto álgido en la Edad Media. Innumerables personas han sido sometidas a horrores inexplicables. Y sin embargo, como la memoria histórica es la forma más importante de evitar ser arrastrados de nuevo al vórtice del mal, hemos decidido hoy investigar y presentarte algunos de los peores castigos de la historia. Te lo advierto de una vez, no es para débiles de corazón. Aunque no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para avisarte sobre cada nuevo video. Es totalmente gratis y aprenderás mucho. Ayúdanos con un like y podremos llegar a más personas. Sin más pérdida de tiempo, comencemos. Número 1. El desentrañamiento. El aterrador viaje a través de los peores castigos de la historia comienza con un desentrañamiento. Según los registros, se cuenta que la tortura comienza con una incisión vertical y horizontal en el abdomen de la víctima de la tortura. Esta incisión deja al descubierto todos los órganos internos del abdomen, que se extraen uno a uno, excepto los órganos vitales, para así mantener a la persona viva. Una vez extirpados, los órganos se muestran a sus dueños, causando gran horror comparable al dolor que provocan. Para evitar que los torturados se desmayen del dolor, se preparaban hierbas para mantenerlos despiertos. En el cine, el ejemplo más famoso es el desentrenamiento en Braveheart, de Mel Gibson. Número 2. El desgarrador de senos. Las mujeres también eran objeto de estos castigos. Las pinzas pectorales, un instrumento de tortura en forma de pinza con 4 puntas afiladas, se utilizaban en todo el Imperio Romano y posteriormente por la Inquisición en el continente europeo. La tortura consistía en colocar las 4 púas en el pecho, ya sea en frío o en caliente, y desgarrar el pecho. Su uso más común, aunque en distintas épocas, fue en varias partes de Francia y Alemania hasta el siglo XVIII. Durante varios siglos, un número indeterminado de mujeres condenadas por herejía, blasfemia, adulterio, degrado y otros actos de lujuria, magia blanca, erótica y todo tipo de delitos fueron sometidas a estas torturas de pecho. Número 3. El toro de Falaris. Probablemente, quizá uno de los procedimientos de castigo más antiguos y crueles del mundo. Se atribuye al tirano Falaris de Agragias en Sicilia. Fue uno de los dispositivos de torturas más populares de todos los tiempos. El toro de Falaris lleva su nombre por Falaris, uno de los más terribles tiranos de Sicilia. Falaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Perilios el griego quien no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba de un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde afuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos de la imagen. Dentro se colocaba la víctima, y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. El toro se calentaba y se enrojecía. Salía humo por los ojos de la nariz, y un color rojo brillaba siniestramente en los orificios en los ojos. Según se cree, el primero en caer dentro del toro de Falaris fue el propio Perilios el griego, condenado por el propio Falaris. Número 4. El tormento del agua. El waterboarding o tormenta del agua era de los métodos más imaginativos. Su utilidad es tan grande que todavía se utiliza en varias agencias de inteligencia. Había varias variantes, pero la más sencilla consiste en poner a la víctima sobre la mesa, atarle las manos y los pies, taparle las fosas nasales, en la mayoría de los casos. Y por último, ponerle un trozo de metal en la boca para evitar que se cerrara de golpe. Y a continuación, se le introducían 8 litros de líquido en el estómago. La asfixia era insoportable, y en muchos casos la víctima perdía el conocimiento. La causa más frecuente de muerte es la distensión o ruptura del estómago. Este método de tortura ha sido mejorado a lo largo de los años para darle a la víctima una sensación de terror total. Esto se hacía principalmente colocando un paño en la garganta de la víctima y vertiendo agua sobre él. Número 5. El aplastamiento de cráneos. Otro de los peores castigos de la historia
Se trataba de uno de los instrumentos de torturas más crueles jamás concebidos por el hombre. Un objeto parecido a un casco en la cabeza de la víctima. Esta se acomodaba debajo de un potente tornillo, que se iba apretando paulatinamente hasta conseguir unas consecuencias catastróficas. El primero de los síntomas era el sangrado por las encías. Luego los dientes estallaban entre sí y la mandíbula se partía, los ojos se salían de las órbitas y por último, el cráneo cedía y con él el aplazamiento del cerebro llegaba a la muerte. Número 6. La cuna de Judas. Este instrumento utilizado para formar las confesiones, en el que se levanta a la víctima sobre una pirámide de madera puntiaguda y se deja caer sobre ella con una presión que varía según el avance de la confesión, pero con bordes afilados que golpean los genitales y el ano provocando laceraciones. Si el penitente se duerme o relaja su cuerpo, también cae encima. Su nombre fue diferente en varias partes de la Europa continental y su inventor se atribuye a Hipólito Marsili, un abogado de Bolonia. Normalmente este método fue utilizado para interrogatorios a prisioneros de la guerra en Europa Central. Se creó una versión mejorada, con electricidad y cinturones incluidos en varias dictaduras hispanoamericanas durante el siglo XX. Pensar en ir a exhibiciones donde se muestran esos objetos utilizados con tales fines puede generar incomodidad e impresión. Sin embargo, pese a sus horrorosos pasados, son productos valiosos para darnos cuenta y ser conscientes de lo que el ser humano ha sido, es y puede ser capaz. Esa reflexión, quizá, termine llevando a replantear objetivos en pro del bienestar y no de la maldad y la sangre. Pero no podemos dejar de hablar de castigos sin mencionar el escafismo. El escafismo, también conocido como tortura en Artesca o de la Barca, era un método de tortura teóricamente practicado en todo el imperio persa alrededor del año 401 a.C. De la misma manera que lo describían los griegos hostiles. El nombre deriva de la palabra griega skape, que significa vaciado. En este método se colocaba a la víctima en una caja de madera con 5 agujeros, de la que sacaban la cabeza, las manos y los pies. Entonces venía el torturador, cubría estas partes del cuerpo con leche o miel, y eso atraía a las moscas y otros insectos. Los condenados ya se alimentaban con estos productos, a veces en mal estado, lo que provocaba diarreas y atraía a diversos insectos que empezaban a comer las heces. Esas entraban en el ano, ponían huevos y se convertían en alimento para los insectos. Esos morían unos días después, claro está. Esta tortura también se lleva a cabo introduciendo a la víctima en el estómago de un animal grande, como un caballo, dejando las extremidades u cabeza fuera. De este modo, los prisioneros eran sometidos a un doble horror de descomposición. Lamentable pero sumamente interesante, ¿no lo crees? ¿Qué otras máquinas de tortura de la Edad Media conoces tú? ¿Qué opinas al respecto? Espero que te encuentres bien después de esto. Bueno, porque ha sido fuerte, claro. Pero si te ha gustado, recuerda suscribirte, darle like a nuestros videos y activa esa campanita de notificaciones, la que está ahí abajo, para que estés pendiente de nuestras novedades. Hasta la próxima.